¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile, en medio de un debate futbolístico apasionado que tenemos con nuestros invitados del día de hoy, día viernes, día de panel, y tenemos el gusto de compartirlo con Bárbara Castillo, de nuestro Frente Amplio, nuestro porque todos son nuestros, hoy día somos todos de todos, nuestro Frente Amplio, Bárbara, cientista política de la Universidad Católica, emparentada con el señor Cristian Pertusé, que también es cientista político, pero que le gusta la Universidad Católica y por eso está tan preocupado. Fanático cruzado. Del partido de mañana. Y con Verónica Pinilla, todos cientistas políticos aquí. Y ella Yo soy administrador público. Y administradora pública. Sí. De Fundación Chile 21. Señor de Renovación Nacional, la señorita del PP, la señora del PPD y la señora... No, como señora. Bueno, joven del Partido Poder Ciudadano. De Poder Ciudadano, Bárbara Castillo. Señorita. Bueno, también es un decir. Términos tan anticuados. Queridas, queridos, oye, bueno, aparte de las cosas puntuales de la semana, que han sido varias, pero yo tengo la sensación, lo conversábamos hace un minutito, que nuestra política está como en un momento particular, no solo Chile, y que lo de Bolsonaro en Brasil, con las respectivas visitas y las procesiones y todo lo demás, nos pone en un desafío de interpretación del momento político mayor. Parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos, peor que Trump en términos discursivos, tengo la sensación. Parecido a lo que está pasando en parte de Europa, particularmente de la Europa Central, con los movimientos neofascistas, etcétera, pero que no habían llegado en esa magnitud a nuestro continente. Pero ahora nos aparece en Brasil, o sea, si fuera un poco distinto, que las encuestas están hablando, Cristian, entiendo casi un 60% de adhesión. 59% de adhesión a Bolsonaro. Un señor enigmático en términos de lo que puede hacer, pero que ha cimentado su carrera a partir de decir que él prefiere que a la gente, en vez de que la torturen, la maten, que la tortura es como el mal menor, digamos, pero que yo nunca, no sé si ustedes alguna vez habían visto un dirigente político que dijera que está a favor de la tortura. Y eso a mí me provoca una desazón fundamental, etcétera, pero que además trae una propuesta misógena, en fin. ¿Para qué? Ya todos saben lo que es Bolsonaro. Que golpea muy duramente a los sistemas políticos y a las respuestas que los sistemas políticos organizados y los grupos políticos y los partidos organizados han dado. Se ha hablado hasta ahora mucho de cómo, o un poco, de cómo esto representa un poco el vacío de propuestas desde la izquierda o desde la socialdemocracia, incapaz de interpretar estos tiempos. Pero surge ahora con Bolsonaro, la pregunta es, ¿esa es la derecha que también quiere ser? Es también un desafío, a mí me da la sensación, brutal y directo a la respuesta de quienes quieren construir una derecha apegada a la democracia, republicana, con otras características. Entonces, no sé, les propongo que nos metamos en esta reflexión, así de lo que nos venga un poco a la cabeza y desde los distintos sectores que cada uno de ustedes ven, y cómo más que el propio Bolsonaro, cómo este desafío de un nuevo tiempo político que se ve que se ve con una resonancia popular fuerte, les indica qué hacemos, cómo se reorganiza, cómo responde. ¿Quién parte? Buena conversa. Parto yo. Pertusé, don Cristian. Primera vez que nos va a convertir a las mujeres. Estamos en equidad de género, además. Además estamos 2 y 2. Sí. Es un gran gesto. Este es un programa equitativo. Parte usted nomás. A ver, yo creo que en términos generales yo hablaría de que hay un surgimiento de populismos alrededor del mundo que no solamente tienen que ver con las derechas, tienen que ver también con la izquierda. O sea, para mí Chávez es un populista, veo lo mismo en Ortega, en Nicaragua de alguna manera. Yo creo, Francia, vemos surgimiento, y yo creo que efectivamente, como tú decías, esto sucede desde mi punto de vista por un descrédito que se ha dado en los sistemas de partidos, en los sistemas políticos, por yo diría, una oferta muchas veces desmedida, una generación de expectativas a la población muy fuerte, la falta de cumplimiento de esas expectativas, que obviamente ha llevado a que estas visiones más extremas, donde voy a cambiar, además de temas de corrupción importantes en Latinoamérica que nos han atravesado a todos los países, ¿ya? También en Europa,
Recordemos que cayó hace un par de meses atrás nomás el primer ministro español y fue reemplazado por Sánchez por temas de corrupción. Entonces, vemos que hay un descrédito súper importante. No quiero hablar de una crisis de partido, pero sí un descrédito muy importante de lo que podrían ser los partidos tradicionales, por la generación de expectativas muy altas y la falta de cumplimiento. Entonces eso obviamente lleva a las personas, cuando de alguna manera esperaban que los sistemas democráticos, y recordemos que dentro de todo este boom de las democracias tiene 30 años nomás, o sea, a partir de los 80 empieza la recuperación de la democracia en Europa Oriental, la recuperación de la democracia en Latinoamérica. Entonces lleva a una temática súper compleja que está justamente, yo creo que la historia no se repite, pero sí tiene ciertas rememoranzas hacia el pasado, que nos lleva a que grupos neofascistas o grupos de extrema izquierda empiecen a tomar cierta resonancia en la población y al final digan, bueno, si quienes creímos que nos iban de alguna manera a generar mejores condiciones no lo han cumplido y más encima muchos se han enriquecido de eso, busquemos otras alternativas. Y eso yo creo que es una autocrítica que nos tenemos que hacer, y ahí voy a hablar desde lo que podrían ser los partidos más, no quiero decir tradicionales, pero quienes creemos en un sistema democrático no extremo, tenemos una falta súper grave, y creo que son efectivamente los partidos políticos los que hoy día tienen que ser más responsables en esa acción política y justamente lo que nos está pasando, o sea, lo que pasa en cada uno de estos países, sea por diferentes problemas, migraciones, delincuencia, aumento de la pobreza, ha llevado a que estos grupos, la población hoy día lo esté, y dentro del sistema democrático, y no olvidemos nunca que el partido nazi llegó a través de la democracia al poder, estén hoy día teniendo fuertes apoyos en los respectivos países, ¿ya? Y la posibilidad cierta y clara, y yo creo que es muy difícil que hoy día se dé con las encuestas y los porcentajes, además que sacó el candidato Bolsonaro, que va a ser el presidente electo. Ahora, espero siempre que alguien, cuando es diferente ser candidato a cuando se llega al poder. Cuando uno llega al poder tiene que obviamente moderarse, y espero que eso suceda. Además, se deberían conformar equipos. Y creo otra cuestión que siempre lo dije y lo voy a dejar caer al tiro. Creo que también tenemos que revisar mucho nuestro régimen político. Yo creo que los sistemas presidenciales son regímenes que desgraciadamente, por las características que tienen, permiten esto, a diferencia de los regímenes parlamentarios donde tiene que haber necesariamente un proceso de formación de coaliciones mucho más fuerte. Ya. ¿Verónica? Sí. Verónica Pinilla. Bueno, yo tiendo a coincidir con varios de los comentarios que nos hace Cristian hoy día acá en el panel. Efectivamente es súper complicado poder mirar este fenómeno si es que no miramos también la historia de política de América Latina. O sea, al ver la situación de Brasil nos lleva a mirar hacia atrás, primero las experiencias no democráticas que hemos tenido en la región, que han sido muchas en la gran mayoría de los países, y que hemos recién salido de un conjunto de dictaduras largas, paulatinas, en la mayor parte de los países. Argentina, Chile, Perú, Brasil, bueno, etcétera, Todos, etcétera, no se todos, Uruguay, Venezuela Paraguay. fue el único que se salva. Venezuela fue el único que se salva. Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo en la mesa, porque obviamente nosotros cuando hablamos de democracia, finalmente hablamos de democracias que son relativamente jóvenes, muy jóvenes, y que por lo tanto la institucionalidad vinculada a esa democracia también tiende a ser feble y por lo tanto a caer en situaciones de riesgo como hoy día está ocurriendo. Lo segundo, que también me parece importante, es que evidentemente tal vez el mismo sistema presidencial, pero tal vez este aumento de expectativas, como tú mencionabas, Cristian, o esta necesidad de responder a demandas sociales que durante el periodo de dictaduras no se resolvieron, hay ahí un intento o una emergencia de un populismo que es un populismo de izquierda, pero también un populismo de derecha, y que pone en juego y pone en tela de juicio
si estos sistemas políticos y esta institucionalidad da el ancho para poder frenar estas intenciones desmesuradas de figuras que son extremadamente entretenidas o extremadamente poderosas para un conjunto de la población, pero que en el tiempo evidentemente se alejan de una perspectiva incluso política de sus propios partidos. Nosotros vimos con la situación de Maduro, lo vimos también en Nicaragua, lo estamos viendo hoy día en Brasil, y eso sin lugar a duda nos pone en una disyuntiva no menor, que es cómo el sistema político, el sistema social, el empoderamiento ciudadano, más que ayudar a los populismos, ayudan a poder contrarrestar esta locura. Ahora, en el caso de Brasil, que es el caso que hoy día tenemos a la mano, sin duda, mi pregunta, y que a mí me parece súper pertinente la que hace Felipe, es cómo es la derecha que queríamos en América Latina. Porque claro, el sistema democrático lleva a que a través del voto se elijan los representantes y uno no puede no apoyar aquello, sobre todo si venimos de estas historias de dictaduras permanentes. Pero también nos damos cuenta que es una derecha que no es la derecha que esperábamos. No es la derecha democrática, no es una derecha que republicana, como tú mencionas, no es una derecha que de alguna manera considera toda la experiencia pasada y dice, bueno, yo voy a ir con otra propuesta, con una propuesta mucho más mesurada, una propuesta en la cual fortalezcamos las democracias, sino más bien esta locura. Ahora, yo creo que aquí la revolución tecnológica finalmente también ha puesto de manifiesto que la democracia y el sistema democrático y los sistemas políticos van atrás de esta revolución tecnológica, ¿no? Y de este empoderamiento de la ciudadanía, de grupos y movimientos sociales que son muy extremos y que tienen cabida hoy día. Probablemente antes la causa y efecto nos permitían sentarnos a pensar lo bueno y lo malo de los movimientos sociales, y por lo tanto ahí había un dique de contención. Hoy día eso no existe, y esos movimientos tienen publicidad, tienen espacio, tienen fuerza, traspasan fronteras, ¿no es cierto? Y vemos lo que está pasando en Europa es justamente porque estos movimientos traspasan fronteras, generan redes y hacen de opciones que para nosotros hace 10 años atrás nos parecían imposibles de ser dibujadas, hoy día son una opción. Bolsonaro hoy día es una opción y probablemente va a ser el próximo presidente de Brasil. Ahora, ¿cuál es lo complicado? Lo complicado es que Brasil es un país inmensamente poderoso en América Latina, no solamente en términos de población, sino que en términos de la posibilidad de generar de alguna manera consecuencias en el resto de los países. Ahora, Brasil también ha sido un país que no ha sido, a mi modo de ver, y puede que tengamos diferencias, ha sido un país que en general siempre le ha dado la espalda a América Latina. O sea, un país que está mirando hacia Europa, un país que no tiene vínculos ni sociales ni políticos fuertes con el resto de los países. Y yo creo que esto, de alguna manera, podríamos nosotros también generar un dique de contención si es que Bolsonaro llega al poder. Creo que es difícil hoy día interpretar las actuaciones de los partidos políticos en que, claro, viajan y hacen estas cosas, pero y que obviamente deberíamos mirarlas con un poquito de distancia. Yo esperaría que esta derecha, una derecha más democrática, contemporánea, que busca el equilibrio de los poderes y una democracia consolidada, debería también generar un poquito de distancia también, porque no sabemos lo que va a pasar en Brasil. Los casos de abuso de Brasil desde la propia política son inmensos, digamos, por la cantidad de población que hay, la cantidad de pobreza que hay. El Estado no llega a los territorios, y por lo tanto ahí manda evidentemente el más fuerte, y en general el poder de las Fuerzas Armadas también es muy pero grande. son los coroneles, los viejos dueños hacendados, que le llaman los coroneles allá, y que siguen habiendo en la zona interna de Brasil un sistema feudal, que es bastante loco, donde, como tú bien dices, Verónica, el Estado no llega. No llega y no tiene Hay un ninguna par de posibilidad. novelas que describen eso con una crudeza maravillosa. Una de ellas de Vargas Llosa. O sea, hay un la guerra Estado, del fin en del muchos mundo. territorios hay Estados que son fallidos justamente porque no hay presencia del Estado. Pero ahí yo me hago la pregunta, ¿cuál es el desafío para la izquierda? Que creo que es lo que cada uno, digamos, tiene sus preocupaciones. ¿Cuál es el desafío para el progresismo? Y creo que el progresismo tiene el tremendo desafío de apoyar sistemas democráticos, pero también no caer en el populismo.
porque al final entre el populismo de izquierda y derecha podemos terminar en una situación, en situaciones que nos va a poder costar finalmente criticar desde nuestros propios espacios. Y creo que eso no está resuelto. Nosotros, nuestras propias izquierdas han caído en casos de corrupción enorme. Y yo creo que esa reflexión y ese cuestionamiento hay que hacerlo. No podemos cerrarnos, digamos, a esa realidad que ha sido tan fuerte. Gran parte de la fuerza que tiene hoy día Bolsonaro también tiene que ver con un progresismo que fue incapaz de poder parar esta corrupción, y que tiene que ver con el financiamiento de la política, tiene que ver con un sistema también neoliberal y capitalista que compra todo, porque cómo éticamente somos capaces de parar esta fuerza del dinero al final, donde nos damos cuenta que el dinero está en todos lados y es capaz de mover, digamos, cambiar movimientos, cambiar partidos, cambiar la ética de aquellos que nos parece relevante. Entonces, lamentable, y tenemos el desafío desde la izquierda de cómo reconstruimos, no solamente figuras, no solamente estas figuras que son llamativas, sino que cómo reconstruimos un modelo, cómo reconstruimos una propuesta de izquierda que responda a los mismos principios democráticos que hemos venido defendiendo por muchos años. Y ahí yo creo que hay una brecha importante que tenemos que cerrar. Bárbara Castillo. Sí, bueno, como señalaban, Bolsonaro no es un fenómeno aislado. Tenemos a Duque en Colombia, Carrió en Argentina, Le Pen en Francia, Kast en Chile. O sea, vemos que es un fenómeno no solo latinoamericano, sino mundial, donde está aflorando un populismo de derechas, un populismo que lo que está haciendo es llegar al sentido común de la gente. O sea, cuestionemos nosotros como políticos, como políticas, como organizaciones políticas, que hemos dejado a la gente sola. O sea, viene alguien a ofrecerle, que incluso agudiza las contradicciones de los sectores populares, a través de la misoginia, de la xenofobia, a través del racismo, a través de ofrecer el libre acceso a armas. Vimos en Brasil cuando tenemos un problema tremendo en las favelas con el tema de las armas, y tenemos una socialdemocracia que no solamente ofrece expectativas a la gente que no cumple, no solamente tiene niveles de corrupción altísimos, sino que existe un acomodo en el poder donde se le cierran las barreras de entrada a la gente a la política, donde aquí nos ponemos de acuerdo por arriba y nos olvidamos de la gente. Y quienes llegan al sentido común de la gente, quienes están tomando el sentido común, es la derecha. Ahora a mí me gustaría abrir un poco el tema del populismo, porque el populismo no es algo peyorativo de por sí. El populismo es una forma de articulación política que lo que hace es formar un ellos y un nosotros, ¿cierto? Un nosotros que puede ser un pueblo, que puede ser a través de una conducción, tal vez una profundización de la democracia, como puede ser todo lo contrario con un populismo de derecha. Entonces, decir de por sí la palabra peyorativa con el populismo tiene mucho que ver con los discursos que han venido de la derecha, de sectores que se acomodan en el poder, que cualquier entrada de la gente a la política, cualquier entrada de las masas a la política, al gobierno, al Estado, ¿cierto? Es algo peyorativo, es algo malo, es algo que viene a alterar el status quo. Entonces, este es un problema porque es un populismo de derecha, ¿cierto? Un populismo que está llegando a la gente, que a la gente le hace sentido. Estos discursos xenófobos, hemos visto ataques en las calles, o sea, no ha ganado aún, y ya vemos ataques en las calles donde la gente les raya esvásticas a mujeres lesbianas, donde han matado a personas trans. O sea, no es solamente un problema a nivel de qué va a hacer en su gobierno, sino que el sentido que le hace a la gente, cómo la gente está mirando esto, cómo hay gente que se ve en peligro. Yo tengo amigos en Brasil que me dicen, nos sentimos en peligro, nuestras vidas corren peligro. Entonces, un llamado a la política en general, a la clase política, a entender a quienes han dejado de lado a la gente. De inmediato te doy la palabra, pero quiero agregarle nada más que un pelo más a esta sopa bastante amarga ya. Un dato, fíjate que uno de los primeros anuncios que ha hecho Bolsonaro es que va en sus primeros días va a enviar una ley para poner el principio de inmunidad para los policías militares, que significa que cada vez que un policía militar ejecuta a alguien se supone que es en defensa propia y por lo tanto no debe ser investigado. Parte por ahí. En Brasil sabemos porque lo ya que ocurre eso. Claro, o sea, niega, bueno, se supone que el equivalente a
a la fiscalía, digamos, en Brasil, a nuestros ¿cómo se llama? Ministerio Público. Se iba a oponer drásticamente, pero es la mentalidad de estos personajes. Pero mira, yo les quería plantear el punto de si no es esto, porque primero, esto no es ajeno a Chile. Si tenemos expresiones parecidas y hasta qué punto nos puede llegar, hasta qué punto aunque no quería meterlo, pero la visita de Van Rieselberghe, la visita de Kast a Bolsonaro es una visita electoral. Tiene un sentido de decir, nosotros somos los que aquí representamos esto. Y queremos ir a lo mejor en esta misma dirección. Felicitan a Bolsonaro, lo abrazan, le hacen regalos, etcétera. Aunque no hablan, porque como dice Rieselberghe, no pudimos hablar porque él habla portugués, yo hablo castellano, casi no hablamos, pero se miran y se sonríen. Es una cosa como perritos que se huelen y dicen, ay, somos felices, movimos la cola al mismo tiempo. Es una cuestión de verdad muy, muy loca. Pero que te prefigura algo que podría ocurrirnos en Chile. Y que si no significa, y esta es como la pregunta más triste que uno puede hacerse, que esta es la crisis de la democracia finalmente. Y de que la democracia no le está dando respuesta a amplios sectores de la población que o no votan, o se abstienen, o finalmente están disponibles para elegir a personajes de esta categoría o con esta perspectiva. A ver, yo como rápido... Cristian Pertusé. No es necesario que sea rápido. Difiriendo un poco de Bárbara, a ver, yo creo que los populismos tienen que ver no necesariamente con una posición ideológica de derecha-izquierda en la lógica, sino que en realidad con un movimiento que trata de atraer muchas masas, que trata de mover masas para llegar al poder. O sea, y históricamente tenemos, o sea, Perón no fue de derecha, digamos, y fue un populista, y nos pasan se me olvidó el de Brasil en este minuto, el presidente de Brasil. O sea, tenemos los populismos en términos generales se caracterizan por el movimiento de masas desde una cierta posición, y habitualmente tiene que ver con esta idea de la figura salvadora, que va a provocar efectivamente que todas las problemáticas que se tienen en el país, ya en la sociedad, se puedan solucionar. Que es uno de los problemas, porque siempre critico al presidencialismo. O sea, el presidencialismo es de alguna manera como régimen el que te posibilita que estas figuras surjan, digamos, ¿ya? A diferencia de lo que es el régimen parlamentario, donde es el parlamento, no es el Congreso, nosotros tenemos Congreso, es el Parlamento, ¿cierto? El poder legislativo, el que conforma el gobierno y no tiene que cumplir un periodo de tiempo. O sea, hay una serie de cosas. Y además, como hemos visto en muchos presidencialismos que tratan de también entronarse en el poder. O sea, el caso de Morales en Bolivia es súper claro. O sea, trató con un plebiscito de tener otra nueva reelección, y dado que el plebiscito no se lo dio, va al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional le diga que es un derecho humano poder reelegirse todas las veces que quiere, pese a que tienen un sistema, una constitución que él mismo aprobó, digamos, ¿ya? Entonces, es uno de los problemas que tiene, y por eso el populismo se habla desde un sentido un poquitito más peyorativo por esta idea de la figura salvadora, ¿ya? En la teoría política. A ver, respecto del cuento, yo creo que para el sistema político, todos estos movimientos que de alguna manera van atentando contra la construcción de una democracia donde se puedan participar todos, haya una legitimidad del otro, aunque sea un adversario como un legítimo otro, ¿ya? Son problemáticos. O sea, yo creo que la derecha, la izquierda, tenemos que proteger y fomentar por lo que hemos vivido y por nuestra historia, las libertades, tenemos que fomentar el Estado de Derecho, proteger el Estado de Derecho, proteger los derechos humanos, y obviamente cualquier cosa que atente, y buscar desde el Estado de Derecho y no desde la autodefensa, desde el Estado de Derecho, cómo mejorar las condiciones de las personas y la seguridad de las personas. O sea, Brasil sin duda tiene problemas, ya tiene problemas muy serios de delincuencia, de narcotráfico, entonces, pero no puede ser, digamos, y es uno de los problemas que también tiene Estados Unidos, no lo hemos tocado mucho, pero desde la autodefensa y esta lógica del uso de las armas, porque en definitiva vamos a la guerra de todos contra todos, digamos, que es el peor de los escenarios. Entonces, yo creo que efectivamente lo que tenemos que buscar, y por eso es la crítica a nuestros partidos políticos, a los partidos políticos que han ido construyendo esta democracia, que no han sido capaces de dar la respuesta adecuada por los sin número de problemas que yo creo que varios estamos de acuerdo. Yo creo que hay un desafío súper importante, respecto de que algunos hoy día estén tratando o visiten
al candidato Bolsonaro, voy a poner principalmente a la senadora Van Rieselbergher. Yo creo que es un tema netamente electoral interno de ellos. Está buscando un tipo de voto, tiene una disputa muy compleja al interior de la UDI. Fue muy criticada además, o sea, gracias por suerte, y lo digo así, por suerte, sin ser partícipe de la UDI, pero por suerte vemos una UDI donde critican fuertemente, ¿cierto?, la visita a Bolsonaro, y porque no defienden muchos de los postulados que él está manifestando y critican a la presidenta, y yo creo que lo hace desde un punto de vista electoral, por un tema de poder, pero podemos ver en diferentes fuerzas políticas y desde la derecha incluso que se critican porque no se está de acuerdo con las posiciones que el candidato y posible presidente de Brasil ha manifestado. Y eso por lo menos me da la tranquilidad, ¿cierto?, de que hay efectivamente una derecha, ¿ya?, que es capaz de respetar estos principios que para mí son sumamente importantes, digamos, de las libertades, de los derechos humanos, de además respetar el Estado de Derecho, ¿ya? Y yo creo que efectivamente, yo sé que aumentó bastante su votación y la cantidad de representantes del Partido Social Liberal, me parece se llama, Social Liberal de Bolsonaro, pero no tiene la mayoría en el Congreso, y obviamente eso no le va a permitir fomentar o tirar o tener una política pública o la legislación suficiente a lo mejor para sostenerse en el gobierno. O sea, y es uno de los grandes problemas de los presidencialismos. O sea, vemos un gran apoyo a un presidente, pero vemos que no tiene de repente, y por eso yo creo que tenemos que revisar mucho los regímenes políticos en Latinoamérica en general, porque en estos días que la semana antepasada, que estuvimos celebrando los 30 años del plebiscito, o conmemorando. ¿30 años? 30 años. El plebiscito sí tiene celebrando, yo lo celebro. O conmemorando, por eso, yo también lo celebro, pero fíjate que dentro de de las charlas a las que puedo asistir y una serie de conferencias que hubo, hay un problema que todavía de la democracia, de la construcción de la democracia. La democracia no es algo estable, sino que hay que construirlo permanentemente como sociedad. Tenemos problemas que no hemos querido enfrentar porque de alguna manera, y llevando a eso, creemos que la alegría llegó, la alegría ya viene, pero es una construcción permanente que tenemos que estar haciendo, porque además las sociedades van cambiando, la democracia tiene que cambiar y la democracia tiene que responder a esos nuevos desafíos. Vamos a hacer una pausa y seguimos de inmediato conversando sobre este mismo tema. Estamos en Política en Vivo en Radio Universidad de Chile con Bárbara Castillo, Verónica Pinilla y Cristian Pertusé. Por cierto, estamos en directo por la radio, y a partir de mañana, como usted sabe, en la tardecita, digamos, ahí se ríe Manuel porque es el responsable de eso. En la tardecita va a estar en el streaming de televisión. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Bárbara Castillo, cientista política, militante del Partido Poder del Frente Amplio, con Verónica Pinilla, que es doctora en Ciencias Políticas, sí, pero además es administradora pública. Directora de Chile 21. Y directora de Chile 21, militante del PPD, aquí sí, tenemos partido todo. Y don Cristian Pertusé, cientista político, militante de Renovación Nacional. Sí. Que quede muy claro que no de la UDI. Por favor. Oye, yo quiero retomar dos cosas. Primero, Bárbara decía, bueno, parte de la crisis, digamos, de esta emergencia de los populismos ha tenido que ver con que la socialdemocracia no ha logrado responder a las necesidades sociales. Yo me pregunto y miro a América Latina y el resto del mundo y digo, ¿qué sistema ha sido exitoso? Porque nosotros miramos, efectivamente la socialdemocracia ha tenido crisis evidente, las derechas han tenido crisis evidente y también la izquierda. Entonces, yo siento que ahí hay efectivamente una reconfiguración muy necesaria de instalar respecto de cuál es la democracia que hoy día necesitamos, que probablemente no es la democracia del siglo XX. Nosotros necesitamos una democracia del siglo XXI con otras características: profundización de los derechos humanos, profundización de la educación, reducción de las desigualdades. Evidentemente, uno de los grandes problemas que tenemos aquí y manifestaciones es las grandes desigualdades que viven las sociedades y los grupos sociales en los diferentes países. Y vuelvo a lo que decía anteriormente,
la fuerza del dinero por sobre cualquier otro mecanismo, derecho, sistema, y esa fuerza del dinero hace efectivamente que la gente viva y mire estas desigualdades como inaceptables y busque soluciones, desde la política, desde la economía, desde el comercio, desde la educación, desde todos los aspectos. Entonces, ¿cómo sociedades como las nuestras, que yo creo que es lo que nos debería preocupar? No digo que Brasil no sea preocupante, pero nos debe preocupar lo que pasa en Chile. Sociedades como las nuestras, donde finalmente el dinero le pone el valor a las cosas, creo que es una derrota para todos nosotros. Un país donde la ética se relativiza, también creo que es complicado, y donde vemos cómo sectores políticos muy extremos buscan, como decía Cristian y como lo mencionaba, el voto, el poder al interior de los partidos políticos, abrazándose de una figura como Bolsonaro, donde deberíamos rechazarlo todo, y donde hay aceptación de aquello. A veces nos da la sensación que estamos retrocediendo y no estamos avanzando. Pero yo creo que para que todo no se vea negativo, yo creo que ha habido reacciones fuertes en contra de Bolsonaro en Chile. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que parte de la propia UDI, parte de Renovación Nacional, obviamente el centro y la izquierda han reaccionado muy fuertemente en contra de Bolsonaro, no solamente por reaccionar en contra de él, es porque no queremos que ese problema llegue a Chile. Pero para eso tenemos que trabajar. Claro, porque no basta con que se haga declaraciones en contra de Bolsonaro. ¿Qué hacemos para que eso no pase? Obvio, y lo que tenemos que hacer es profundizar la democracia. Tenemos que hacer que los sistemas políticos estén acordes a las exigencias, a los desafíos del siglo XXI. Tenemos que trabajar con la ética y la responsabilidad. Tenemos que ser capaces de no de alguna manera creer que lo popular es populismo. Yo creo que ahí también hay una diferencia. Lo que es popular y lo que consideramos que popular no es lo mismo que populismo. Y yo creo que ahí también tenemos una dificultad. También creo que lo que menciona Cristian no es menor. Estos regímenes presidencialistas dan pie a figuras muy populistas. Y creo que ahí no tenemos un equilibrio de poderes que nos permita que un sistema, que un Congreso, que un Parlamento logre, digamos, generar las fuerzas necesarias. Ahora, lo primero es lograr la conciencia clase primero. Yo creo que es un concepto tradicional, pero es la conciencia de que la sociedad, el individuo, está llamado a tener la ética necesaria para poder parar estos movimientos. Que estamos muy lejos, yo tampoco creo que estemos muy lejos. Esta nostalgia con la que estamos viviendo estos últimos años a mí también me preocupan, donde no somos capaces de generar un proyecto futuro. O sea, la preocupación y el desafío de la izquierda es cómo, más allá de lo que hemos vivido para atrás, es cómo generamos y ofrecemos un proyecto futuro que sea sostenible en el tiempo. Y vemos que eso tampoco ocurre, porque también desde las derechas se aceptan cosas que no deberían aceptarse. Entonces, hay una sensación donde los mínimos básicos de principios, de ética, de forma de relacionar, no parece que no son tan básicos. O sea, el problema del control de armas en Brasil, en Chile lo tenemos. El problema de seguridad o inseguridad en los barrios, en Chile lo tenemos. El problema del narcotráfico, en Chile lo tenemos. Recordemos que incluso el narcotráfico se ha metido en movimientos y en partidos políticos. El problema es la violencia. O sea, cuando vemos esta dificultad, estos videos en que los carabineros les pegan a los estudiantes a los carabineros, más allá de quién es quién, finalmente lo que tenemos es un problema de violencia, de falta de convivencia social. Entonces, ahí creo que... Y de violencia intrafamiliar, y problemas que le estamos poniendo la tierra encima y tratamos de ocultarlo. El aula segura, para mí, es finalmente el fracaso de una sociedad que no es capaz de hacerse cargo de los problemas de la violencia de los estudiantes y la falta de preocupación de los jóvenes al interior de sus hogares. Eso es. Y lo respondemos con violencia también, porque se expulsan a los cabros del sistema. Ahora, yo no digo que sea fácil manejarlo, evidentemente que es un problema, pero ahí, ¿qué es lo que pasa? El sistema político no está logrando responder con este tema que es la violencia, qué es el narcotráfico, qué es la falta de seguridad. Probablemente hay 2 o 3 comunas en Chile que no lo viven. El resto de las comunas, en los territorios, en las regiones, todas. Entonces, ahí cómo los partidos políticos, los movimientos se hacen cargo, creo que es una pregunta absolutamente abierta. Bárbara Castillo.
Aquí tenemos una disputa teórica sobre lo que significa populismo. Con Cristian, pero hay una mediación hecha por Verónica que me parece interesante, de que hay que separar movimientos populares de movimientos populistas. Totalmente de acuerdo. Es que tengo una diferencia. Muy bien, pues exprésala. En ningún caso yo dije que el populismo solo era de derecha. Estoy diciendo que es una articulación política que lo que hace es crear, que puede ser popular si crea pueblo, ¿cierto? Si crea nosotros una identidad popular, que no necesariamente tiene que seguir un líder. No es, como que justamente la figura como esta mesiánica del líder es la que hace peyorativo el populismo y la entrada de las masas al poder. Pero puede ser una identidad popular que, no sé, una bandera, puede ser una identidad popular, una demanda transversal, puede ser algo que genere esta identidad común que diga, oye, estamos todos de este lado y vemos un otro, ¿cierto? Entonces, el populismo no es necesariamente malo. El populismo puede radicalizar la democracia si la entrada de la gente al poder, de la entrada de las masas al Estado genera cambio profundo de la democracia, como profundización, no sé, de los derechos a la educación, de la salud, de derechos políticos, de involucramiento de la gente no solo electoralmente, sino que también en otras formas de articulación política. Entonces, lo peyorativo tiene que ver con que sí, se dice que solo hay un líder mesiánico, eso no es así, y con que es bien difícil cuando entra la gente al poder, ¿cierto? Es complicado cuando la gente entra al Estado. Eso por un lado. Y yo creo que también tiene que ver este problema, bueno, claramente no es solamente la socialdemocracia chilena, es a nivel mundial, es un problema que está en todos lados. Y tiene también que ver un poco con esta política del consenso y de la falta de disputa política. Como que se ve la disputa política en democracia como algo malo, algo errado, cuando la democracia es disputa política. Es disputa, es levantar alternativas a los modelos. Eso en Chile y en otros países se niega, ¿cierto? Aquí no se cuestiona el modelo. Cuestionar el modelo es ser ultra de izquierda, ¿cierto? O ser ultra de derecha. Cuando proponer alternativas al modelo implica también pensar y profundizar la democracia muchas veces. Implica repensarnos como sociedad y como sistema político para avanzar más allá. Y quería hacer algunos hincapié al tema de la visita de Van Rysselberghe y Kast. Yo creo que también, no solamente un tema electoral, sino que tiene que ver con qué están dispuestos a ceder, qué están dispuestos a transar. O sea, que ella se vaya a sacar fotos con un tipo que es misógino, que es racista, que es xenófobo, que todas las cosas que ya sabemos que es, bueno, ¿qué tipo de derecha quiere construir? ¿Qué tipo de derecha es esa, antidemocrática? Ahora Kast plantea una bilateral de parlamentarios, no se está convocando a UDI, RN, con parlamentarios del movimiento Bolsonaro. Claro, entonces me parece bastante preocupante ahí lo que eso suceda. Y también quería mencionar algo con respecto... Porque los trae como referente, dices tú. Claro, con respecto a las campañas que desde la izquierda y en los progresismos hemos impulsado para frenar el avance de esta ultraderecha con la negación. El Henao, no Macri, no Piñera... No proponemos nada, no estamos proponiendo nada a la gente, no le estamos hablando a la gente, no le estamos diciendo, tenemos este proyecto país, que es distinto al proyecto que es racista, es distinto al proyecto que es antidemocrático. No, simplemente decimos no, ellos no, pero no nos preocupamos de disputar el sentido común, no nos preocupamos de ir a hablarle a la gente, de involucrarla en el proyecto político. Entonces claramente le dejamos toda en la cancha abierta a estos personajes que vienen a hablarle a la gente a agudizar sus contradicciones, a decirle que le roba el trabajo del extranjero, a decirle que para defenderse tiene que tener armas en su casa. Entonces, ahí no la responsabilidad es nuestra, ahí nosotros tenemos que hacer algo. No, totalmente. Lo que Sí, dice, sí, perdón, lo que menciona Bárbara de la falta de proyecto y proyecto político, evidentemente, o sea, es así. Pero yo siento que lo que también cruza... y por lo tanto uno también lo mira también con cierta responsabilidad política, que la que está manifestando Bárbara es el sentido de abuso que tiene también la gente sobre los grandes, sobre la élite, ¿no es cierto?, sobre el sistema político tradicional, sobre el sistema económico tradicional, que siguen ganando, siguen beneficiándose, siguen teniendo excelente calidad de vida en comparación con el resto de la población que no lo tiene. ¿Ah? Entonces, si las sociedades y los sistemas no somos capaces como partidos políticos de darnos cuenta que necesitamos urgentemente que la gente tenga una mejor calidad de vida, ¿ah?
no tenga que estarse levantando a las 5 de la mañana al consultorio, ¿no es cierto? Y no tenga que estar cambiando de un colegio público a un colegio privado para tener una mejor educación, ¿no es cierto? Y no tenga el temor de que el niño no sabe cómo va a llegar después del colegio, del liceo, de la escuela. Esas son las preocupaciones que existen, y que la gente se sienta segura en su casa y que la gente tenga su tiempo para poder recrear y para no tener que recorrer 2 horas o 3 horas diarias del colegio, del trabajo a la casa. Esas son las preocupaciones que hoy día la gente tenemos, y tenemos que acercarnos de aquí. Y ahora, ¿cómo llegamos a una propuesta mejor? Creo que forma parte de los desafíos de cada movimiento, de cada partido político. Ahí lo que mencionaba Bárbara sobre el negacionismo, uno lo ve, y de alguna manera el fenómeno de AMLO y Morena en México también tiene que ver con eso, tiene que ver con que la gente, porque en ese movimiento hay de todo, está el PAN, está el PRI, o sea, hay un conjunto de políticos y movimientos que tú desde la mirada de la política tradicional no lo entiendes, pero sí lo entiendes desde el rechazo a la corrupción. Entonces, si no nos damos cuenta que nuestro problema en la región tiene que ver con las grandes desigualdades en las cuales la gente vive, no vamos a ser capaces de resolver esto. Y eso efectivamente lo podemos llamar acuerdos nacionales o conciencia social. Bueno, no sé qué nombre le podemos poner para que sea apropiado, pero tenemos que en ese sentido generar tensiones políticas para que logremos reducir esa desigualdad. Y Chile no reducimos las desigualdades. Lamentablemente es un país que reduce la pobreza, pero no reduce desigualdad. O sea, al mismo momento que estamos sacando a la gente de la pobreza, tenemos sectores sociales que ganan más y más y más y más y más. Entonces, yo no estoy en desacuerdo con que la gente gane. Lo que estoy en desacuerdo es que un porcentaje importante de la población vive en malas condiciones de vida. Y creo que hemos logrado avanzar ahí, pero la forma y el medio creo que no logramos coincidir. Avanzamos y retrocedemos, digamos. Cristian, déjame una línea. ¿Es usted el que manda acá? No. Tratamos de que sea democrática esta historia un poco. Pero háganme caso, sí. Antes solo para agregar un punto a lo que se viene hilvanando desde Bárbara, pasa y que va en una misma línea en el fondo, y es que parece ser de que nuestro sistema político habla entre sí y no le habla a la sociedad, y que ese sí termina siendo el gran problema del sistema político, ya no de izquierdas, derechas, porque yo tengo la sensación de que esa gente que no vota, que no hace, los ve iguales. Uh-huh. Y incluido el Frente Amplio. Uh-huh. Los ve iguales, es una categoría, los políticos, y los políticos son más bien corruptos, y los políticos son más bien un rebaño que está juntado con el resto de los poderosos. ¿Y para qué queremos la política entonces? Comparto plenamente lo que plantea Felipe, de verdad. O sea, yo creo que la gente... Vuelvo al tema un poco de las expectativas y tiene que ver con las desigualdades. Comparto lo que decía Verónica. O sea, yo creo que el tema de las desigualdades, nunca vamos a ser todos iguales, pero obviamente el nivel de desigualdades que tenemos en este país y que hay en muchas sociedades y que se han ido aumentando o al menos manteniendo, digamos, yo creo que son preocupantes y es donde tenemos que aportar. Yo creo que desde el sistema político, desde los partidos políticos, no hemos sido capaces de cumplir esas expectativas, porque es un poco lo que le estamos diciendo a la gente, desde las diferentes perspectivas. Pero hay algo que es súper importante, lo que decía Bárbara, y que yo creo, Bárbara decía, la democracia es por esencia la disputa, las diferencias. Estoy de acuerdo, porque obviamente por eso hay diferentes partidos políticos, pero cuando ya vamos o sea, hay un momento donde tenemos que plantearnos nuestros diferentes puntos de vista. Para eso son los congresos, para eso son los parlamentos. Plantear cómo enfrentaríamos las cosas. Pero hay un momento, y que yo creo que también ahí hemos tenido un problema desde el sistema político, donde tenemos que lograr ciertos acuerdos de la construcción que vamos a ir haciendo hacia adelante, que puede ir variando, mejorándose. Pero hay un momento, porque si no nos quedamos... Y yo creo que ahí hay una problemática súper importante, en la disputa permanente, y no en la conciliación de ciertos parámetros, ¿cierto?, que tenemos que aplicar para poder mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas. O sea, porque la disputa entre los partidos, y yo creo que tienes razón, o sea, ¿qué es lo que ven? No, es que este dice una cosa, este dice A, el otro dice B, y al final nosotros quedamos en la misma parte. Y ese es el gran problema de las expectativas, porque
Si uno de verdad, si uno ve las encuestas, dice, oye, si al final los políticos digan lo que digan, yo sigo en las mismas condiciones, me tengo que levantar todos los días a las 5:30 de la mañana, tengo que trabajar y me da lo mismo, y al final me da lo mismo que en gobierne. Y desde ahí yo creo que hay un desafío para todos los movimientos políticos o quienes estamos en esta actividad por tratar de generar mejores condiciones de vida, que en algún momento, bueno, sentémonos y pongamos, o sea, discutamos, tengamos las diferencias, es lo legítimo, pero en un momento, y por eso está el Congreso, hay que decir, bueno, desde aquí esto podemos hacer y esto es lo que podemos lograr, porque si no es tratar de imponer la visión del uno sobre el otro, que tampoco es la solución, digamos, porque alguien en algún momento va a tener el pandero. Es tratar de llegar a los mejores acuerdos y tomar esas divergencias, pero no podemos mantenernos en la disputa permanente. ¿Qué te dicen, Sergio? Mira, si lo único que hacen, porque además hay una falta de educación cívica desgraciadamente en este país, o sea, yo más que un curso de derechos humanos hablaría que es de educación cívica. Los parlamentarios... La niña símbolo es la diputada Flores, de claro, falta de educación cívica. Oye, antes era tu Asbun, ahora es tu Flores. Pues que Asbun ya no está, por suerte. Pero Flores es que no si no voy a decir nada. Yo sé que tú lo haces. No voy a... Pero, hay otros vergonzosos también en otros lados. No, pero si vergüenza hay en diferentes partes. Sí, pero voy a, en definitiva... se me fue lo que iba a plantear, así Perdón, disculpa. No, estaba hablando de la necesidad de llegar a acuerdos finalmente. Y necesitamos una mayor educación cívica para que la gente... Porque además, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que muestra desgraciadamente los medios de comunicación? En el Parlamento la disputa que hay sobre un proyecto de ley en particular en la Cámara, en el hemiciclo, o la acusación constitucional, pero no están mostrando de repente todo el trabajo que se hace en las comisiones, que es el verdadero trabajo del Congreso. La gente, desgraciadamente los estudiantes en la universidad no lo conocen. Y desde ahí, claro, ven, entonces, ¿qué atracción hay? No, para estar viendo estos gallos y más encima les pagamos por discutir nomás. Creo que es una problemática súper potente que tenemos hoy día, y eso te permite que estos gérmenes del mesiánico, para no seguir con la discusión del populismo, lo popular, comparto lo que planteaba Verónica, pero estas figuras mesiánicas terminen llegando al poder tanto de izquierdas como de derechas. Querida, 2 minutos que nos quedan para cada uno para cerrar esta conversación que ha sido... para mi gusto muy interesante y creo que reveladora de que hay un margen de acuerdo en cuestiones básicas, en una ética que yo creo que son fundamentales, porque hay que tener una cancha común donde pelear en buena, duramente pero en buena. Duramente pero en buena, Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo coincido plenamente con que Bárbara existe Castillo, una habla. falta de educación cívica tremenda. O sea, en los colegios no existe la educación cívica. Básicamente se enseña lo que hay elecciones y como a veces se enseña cuál es el sistema electoral, pero eso no es educación cívica. Es mucho más profundo, es entender qué significa la democracia, es entender que no solamente la democracia liberal, que es ir a votar, sino que es cómo nos entendemos como sociedad, cómo nos entendemos como sujetas y sujetos de derecho. Ahora, yo no hablo de que no deben existir acuerdos, ¿ya? En ningún caso de que aquí hay que pelear hasta que nos agarramos a combo y se acabó. No, lo que hablo es que hasta ahora han existido muy pocas diferencias entre los grandes conglomerados políticos, entonces la gente no ve modelos alternativos. Es un solo modelo y aquí queremos ponerle un poquito más de este color y acá un poquito más de este otro color. Entonces, no existe una disputa real, existen diferencias en un mismo modelo. Y lo que ha pasado en Chile, como en otros países, es que esta disputa de proyectos de país se ve como antidemocrático, como que no, mejor eso no, porque eso en la democracia no va. Entonces aquí solamente nos ponemos de acuerdo en estas cosas mínimas y la disputa la dejamos de lado porque es antidemocrática. Lo que yo planteo es que la disputa de modelos, de proyectos de país es democrática y tiene que entrar eso al Congreso y la gente tiene que verse reflejada en eso. Cuando hablamos de la política del consenso, la gente se siente fuera. La gente ve cómo de arriba la clase política acuerda y un poquito acá y le cambiamos esta coma, pero no se ve integrada a la discusión política, no se ve convocada. El populismo tiene un eje fundamental que tiene que ver con lo emocional, con cómo la gente se emociona con la política, cómo no llega solamente porque, no sé, un debate elitista, académico, que habla sobre... No, cómo la gente se siente convocada
a participar en política, que es más allá de ir a votar. Como yo me veo convocada a levantar una unidad básica en mi población, cómo me veo convocada a participar en el centro estudiante, no sé, con otros apoderados del colegio, cómo me veo convocada a ser parte de un proyecto país. Verónica Pinilla, 2 minutos. Yo tengo la impresión de que... Para resolver el país completo. Claro, para que podamos tener un país mejor. No, yo creo que al final lo que pasa es que hoy día la gente, todos, muchos en mayor o menor medida, nos damos cuenta que la democracia no resuelve nuestros problemas. Entonces, cuando tú no sientes que la democracia es un articulador de cambio y de transformación, dejas de verlo como una oportunidad. Y por lo tanto ahí uno puede entender por qué mucha la gente al preguntarle si puede vivir en dictadura responde que sí, o los jóvenes estarían disponibles, digamos, para aquello, o los mayores no van a votar, o tienen tendencias que uno les cuesta, digamos, entender. Es porque la democracia no es una manera, un mecanismo de resolución de conflictos y de mejora de la calidad de vida, y eso es así. Entonces el desafío es cómo logramos que la democracia sea vista, evaluada y efectivamente genere grandes transformaciones. Ahora, yo veo que muchos de los movimientos y los partidos políticos cuestionan el modelo. Evidentemente que cuestionan el modelo. El problema es que no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo no hemos sido capaces de generar una alternativa pertinente y eficaz al capitalismo. El capitalismo hoy día es el sistema dominante. Ahora, que necesitamos modelos alternativos, evidentemente necesitamos modelos alternativos. Pero el modelo alternativo, de nuevo, y siendo a veces a lo mejor un poco peyorativa, cuando tenemos un sistema económico tan fuerte, tan concentrado y ayuda a tan pocos, eso es muy difícil de poder cambiar. Entonces, creo que Bolsonaro responde un poco a eso, pero en Chile yo creo que prontamente vamos a estar un poquito en los mismos desafíos. Cristian si Pertuset. seguimos así. A ver, yo no tengo problema en discutir el modelo ni nada, y a lo mejor también y a lo mejor lo que yo creo, y lo voy a decir súper sinceramente, yo creo que hay que hacerle perfeccionamientos al modelo. A mí tampoco pero no tengo problema en discutirlo, porque es poner las diferentes perspectivas de crecimiento y de mejoramiento de las condiciones de las personas. Y creo, sin duda, que el modelo que tenemos es un modelo totalmente perfectible y que tiene muchas falencias, ¿ya? Y en algunas partes podrá funcionar mejor, en otras peor, y tenemos. Ahora, respecto yo creo que lo que hablamos, hay que tener una ética súper coherente, y en democracia yo creo que hoy día, a diferencia de lo que dice Bárbara, yo creo que hoy día vemos como partidos nuevos han entrado. El Frente Amplio sacó una buena votación, fue votado por la gente a la que pudo atraer a votar, ¿ya? Porque tenemos, ¿ya? Y hoy día tenemos posiciones y son posiciones que yo creo que también hay que respetar un poquitito. Hay posiciones a mí ahí que no me gustan, o sea, yo no entiendo cómo diputados del Frente Amplio todavía, ¿ya?, pueden ir y defender y sacarse selfies con Chávez. No, y con Chávez sería un poco difícil. Con Chávez, sí, con Maduro. Pero alaban a Chávez. Así que, pero de verdad, o sea, yo creo que yo puedo estar en contra de eso, pero respeto que puedan pensar que es lo coherente. Y puede ser, y desde ahí yo creo que quienes creemos en otra coherencia, hoy día desgraciadamente podemos ver representantes el día de mañana. Tú hablabas del diputado Urrutia, a lo mejor que defiende una cierta postura, de la diputada Flores, pero también tenemos el otro extremo. Es uno de los problemas de la democracia, porque tenemos que aceptar también estas visiones que ojalá sean, desde mi perspectiva, siempre minoritarias. Porque no respetan las libertades, que yo creo que para mí es uno de los principios fundamentales, pero van a estar representadas, porque es una sociedad diversa, ¿ya? Las sociedades en términos generales, Chile es un país muy diverso, entonces van a estar representados. Y discutir el modelo, pero sin duda, o sea, yo creo, pero sí tenemos que llegar a acuerdos, porque el problema muchas veces en donde nos quedamos es que nos quedamos en la discusión, nos quedamos en la crítica permanente y no en la construcción, ¿ya? Y no en la proposición de algo o cómo hacerlo, pero tenemos que llegar de alguna manera, y la sociedad se conforma para eso, para darse un cierto marco de crecimiento, y obviamente en la perspectiva, ojalá, y ahí comparto con Verónica, mejorar siempre la calidad de vida de todos los habitantes del país. Bárbara Castillo,
Verónica Pinilla, Muchas gracias. Cristian Pertusé, un millón de gracias, Gracias por como la siempre. invitación. Un gusto compartir Muy con buenas ustedes. tardes. Igualmente. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todo el equipo que hace posible, tanto de televisión como de radio, que hace posible que estemos conectados con ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes, como siempre, en Política en Vivo. Muy buenas noches o tardes.